Hola, hola, ¿qué tal mis amigos y queridos hermanos en la fe en Cristo Jesús? Mi nombre es Domingo Sepúlveda y hoy les presento la prédica completa El ciego Bartimeo recibe la vista. La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 en adelante, nos narra la historia del ciego Bartimeo y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Sin lugar a dudas, la historia de Bartimeo el ciego es una de las historias más conocidas de la Biblia, conocida por la mayor parte de los cristianos evangélicos, retratada también en muchas películas acerca de Jesús, porque es un milagro recurrente que se usa mucho en las películas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que sea tan conocida, es una historia que nos enseña mucho. Y hoy quiero compartirles en esta madrugada del 13 de noviembre del año 2021 lo que el Señor me mostró con respecto a este milagro y todo lo que encierra esta maravillosa obra de sanidad que hizo Jesús con este hombre. En primer lugar, quiero hacer una relación entre este ciego y el monte de las bienaventuranzas. Usted se podrá preguntar: ¿qué relación puede tener el ciego Bartimeo con las bienaventuranzas? ¿Qué relación entonces tiene este ciego Bartimeo con las bienaventuranzas en Mateo 5? Pues bien, es una relación de hecho bastante estrecha. Están íntimamente ligadas una a la otra, ya que Jesús en el monte de las bienaventuranzas hace su discurso y comienza de esta manera. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la declaración, esa es la primera bienaventuranza que Jesús hace en el monte. Lo que está diciendo aquí que Él va a hacer felices a las personas que están en esta condición de pobreza. Pero como ustedes saben, como ustedes pueden adivinar, las Biblias que nosotros tenemos en nuestras manos son una traducción del idioma original, que el idioma original del Nuevo Testamento es el griego. El evangelista Mateo, en el lugar donde nosotros leemos en nuestras Biblias pobre, ocupa una palabra muy especial que de hecho no tiene equivalencia al español. Y él ocupa la palabra tojos o tojoi. Tojoi es una palabra muy muy especial que no tiene, como les digo, un equivalente al español. Tojoi es una palabra que abarca muchas cosas, que abarca muchos aspectos de la pobreza. Y de hecho la palabra tojoi no significa pobreza, porque el pobre, dentro de su escasez, el pobre tiene algo. Aquel que es pobre de espíritu tiene algo, aunque sea muy poco, para echar mano. El que es pobre de espíritu tiene algún anhelo, tiene alguna esperanza. Pero acá la palabra tojoi es muy, muy especial, y disculpen que
sea un poco majadero en esto, pero es que es cierto. La palabra tojoi abarca muchos aspectos, como les digo, y se refiere a la persona que no es pobre. Se refiere a la persona que ni siquiera le alcanza para ser pobre. El tojoi, que aparece en Mateo 5, cuando la palabra nosotros leemos bienaventurados los pobres, bienaventurados los tojoi, quiere decir aquellas personas que no tienen absolutamente nada, que están en una situación de indigencia total y absoluta, ya sea en lo material como en lo espiritual. La palabra tojoi, ¿cierto?, es una palabra que es sumamente terrible para aquella persona que la padece. El tojoi es el indigente que no tiene absolutamente nada, y debido a esa condición de pobreza extrema, de indigencia, está encorvada. Es tanto su dolor, es tanto su sufrimiento, es tanto lo que sufre, que debido a su situación de extrema necesidad, ella anda humillada por la vida. Esa persona anda encorvada, sin esperanzas de ningún tipo. A esas son las personas que Jesús, en primer lugar, y es interesante que Jesús diga que los bienaventurados o felices van a ser las personas, los primeros de la lista van a ser los que están en esta situación de tojoi. Y yéndonos nuevamente a la palabra que hemos leído, este ciego Bartimeo estaba realmente en una situación de precariedad absoluta. Ni siquiera le alcanzaba para ser pobre. Era un tojoi, una persona que de tanto sufrir de su situación de extrema necesidad andaba humillada, andaba sin esperanza. Nosotros ahora, en estos tiempos, en este siglo en el cual vivimos, muy difícilmente tendremos esta situación. Muchos de nuestros hermanos en Cristo Jesús alrededor del mundo pueden tener periodos malos, periodos de no bonanza económica, pero jamás van a llegar a la situación a la cual estaba Bartimeo, a la cual describe Jesús en el monte de las bienaventuranzas. La palabra tojoi, cierto, es una palabra que es un término que no vamos a ver acá, pero si lo tratamos a nivel espiritual, ahí sí podemos encontrar algunas personas que están en esa condición. Personas que están en la indigencia espiritual total y absoluta, que ante un problema o una necesidad que es tan grande, que es tan adversa, que es tan terrible, están totalmente abandonados a su suerte. Lo explicaba en una prédica hace no muchos días, y al explicarlo el Señor me iba mostrando muchas cosas. A veces nosotros tenemos problemas. Los problemas, ¿cierto?, son algo que está asociado a nuestra vida. El problema, la dificultad es algo que desde niños nosotros vemos y podemos experimentar. Vemos que cuando somos niños que nuestros padres tienen problemas. Después cuando somos más adolescentes, más jóvenes, también nosotros sufrimos problemas. Y de adultos, bueno, la vida de adultos no se podría llevar a cabo si no hay problemas. El asunto está, mi querido hermano, mi querido amigo, en que hay distintos tipos de problemas. Hay problemas que sí nosotros podemos solucionar y hay problemas que no podemos solucionar, puesto que son imposibles. Y este Bartimeo tenía un problema que era imposible de solucionar para él. Recordemos lo que dice la Biblia, que él estaba tirado en el camino, que no podía ver por su condición de ceguera, por ende no podía trabajar, y él estaba totalmente destinado a depender de la caridad de las otras personas, de los otros israelitas. Y dígame usted, si usted viviera una situación así, también estaría encorvado como Bartimeo, también estaría triste, abandonado a su suerte con él.
Y esto es muy importante porque muy pocos predicadores explican la condición en la cual estaba Bartimeo. Y el Señor me mostraba, hermanos queridos, lo que la desdicha y el desdén de la sociedad pueden causar en una persona. Seguramente este ciego Bartimeo llevaba muchos años en esta situación, lo cual hacía que esta persona tenía un serio problema en su psiquis, en su mente, en su alma, en su ser. El Espíritu Santo me hacía sentir que este hombre a veces se levantaba o se despertaba porque ni siquiera tenía casa. Y vuelvo al concepto inicial. El pobre, por mucha dificultad que tenga, tiene, aunque sea una choza o un techo. Bartimeo no tenía nada. Y él se despertaba a veces dentro de lo malo que era su vida, dentro de lo malo que era su situación. Él despertaba a veces con cierto ánimo. Y me lo imagino como lo veo tan real, hermanos, lo veo tan vívido, pidiendo limosna. A veces con cierto sentido del humor. Decía así como algo: por favor, en el nombre de Jehová, una monedita a este pobre ciego que no puede trabajar. Recuerden que ustedes son el pueblo de Dios y deben ser dadivosos con el menesteroso. Y aquí hay uno. En otras ocasiones, el pobre Bartimeo cambiaba totalmente el tono y decía algo así: por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, una monedita para este pobre ciego, para este pobre que no puede trabajar, tengan misericordia de mí. Pero habían ocasiones en que era tal su desdicha, en que era tal el abandono de esperanzas que esta persona tenía, que ni siquiera tenía ganas de pedir. Estaba ahí, tirado en el camino, rendido a su suerte, sin ningún tipo de esperanzas ante el tremendo problema y tremenda dificultad que él tenía. ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? ¿Te has abandonado total y absolutamente tu ser ante una dificultad que se erige como un gran gigante al frente tuyo? El problema es una diferencia en el lugar donde tú estás al cual quieres llegar. Y ese tramo se llama problema. A veces estamos tan distantes de donde queremos llegar a donde estamos. Hay tanta distancia que esa distancia se hace insalvable. Por más que queramos mover nuestras influencias, ocupar nuestro intelecto, pedir favores, jamás podremos cruzar ese abismo que es nuestro problema. Y muchas veces estamos así como Bartimeo, muchas veces estamos abandonados a nuestro problema. Ni siquiera ya pedimos auxilio porque es tan grande nuestro imposible que básicamente nos rendimos y estamos en esta actitud de pobreza de espíritu, o como el original griego lo describe perfectamente, estamos en un estado de tojos o tojoi. ¿Te has sentido alguna vez así, hermano? ¿Te has sentido alguna vez tan decaído, tan cabizbajo, que lo único que haces es respirar? Ya ni siquiera miras el problema, ya te duele el alma pensar en el problema porque es tan imponente, es tan pesado que es imposible para ti poder solucionarlo. Pues bien, así estaba este Bartimeo, estaba total y absolutamente tirado en el camino, estaba encorvado de actitud, estaba demolido, estaba desolado. Una persona a la cual quiero mucho un día me dijo: me siento desolado, me siento como si la desolación me rodeara por completo, estoy sin esperanzas. Y esa condición de pobreza espiritual es lamentablemente una situación en la cual muchas personas, no tan solo de iglesia, sino también fuera de esta, que se encuentran desolados, abandonados, sin esperanza. Pero Jesús, cuando Él llega, todo
lo cambia. Cuando Jesús llega, todo lo revoca para bien. Y la palabra nos enseña que este Bartimeo había oído de Jesús. La palabra nos dice que Bartimeo, cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, él de alguna manera se puso alerta. Su cuerpo se tensó y de alguna u otra forma su espíritu le dijo: esta es nuestra oportunidad. Esta es la chance que hace tanto tiempo estábamos esperando. Ahora, la pregunta es: ¿por qué este hombre llamado Bartimeo reaccionó así al saber que Jesús estaba pasando por ese lugar? Y la respuesta es bien fácil y tiene su base en la misma escritura. Cuando el apóstol Pablo escribe por ahí que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Resulta que cronológicamente este milagro que describe el libro de Marcos ocurrió en la parte final del ministerio de Jesús. Eso quiere decir, y la palabra así lo dice, que la fama de Jesús se extendía por toda Judea, por todo Israel. Y estoy casi seguro, aunque así la Biblia no lo dice, pero estoy casi seguro de que este Bartimeo oía a los mercaderes, a los viajantes, a las personas que iban y venían, oía hablar de un tal Jesús que sanaba a los ciegos, que le daba oído a los que no podían escuchar y que aún resucitaba a los muertos. Estoy seguro de que en esos días tan ajetreados de la antigua Palestina, este hombre escuchó hablar acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, que con su sabiduría y autoridad dejaba callados a las autoridades de la sinagoga. Entonces él, al escuchar esto día tras día, vez por vez, su fe se fue aumentando. Y cuando supo que Jesús pasaba por ese lugar, tuvo una sobreexaltación tan grande, tuvo una confirmación en su corazón de que este hombre sí existía, que era real, que no eran solamente cuentos o chismes, que su alma dijo: levántate, esta es nuestra oportunidad, y comenzó a dar voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es esa reacción la que nosotros hemos perdido como creyentes al escuchar el nombre de Jesús, al escuchar todo lo que Jesús hace. Nosotros deberíamos tener esta actitud de exaltación que tuvo Bartimeo. A medida que nuestra fe se apaga, nuestra forma de expresarlo también lo hace. Pero este hombre, como había escuchado tanto de Jesús, y al saber que estaba pasando por aquel lugar, se sobreexaltó, se entusiasmó, su alma tuvo una pequeña oportunidad y estaba dispuesto a aferrarse a ella, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. Y gritaba: Jesús, hijo de David. Y lo que nos enseña la Escritura es que muchos se enojaron. Es típico de la multitud te aleja de Dios, a la multitud le molestan los milagros. Si le decían: Bartimeo, cállate, Bartimeo, guarda silencio, porque la palabra dice que le reprendían. Ese signo es un signo de falta total de empatía hacia el sufrimiento humano. Eso es algo que también hemos perdido como iglesia en Cristo Jesús. Hemos perdido la capacidad de dolernos cuando nuestro prójimo atraviesa problemas. Ya no nos importa, ya no es tan importante el sufrimiento ajeno, ya no nos preocupa nuestro hermano de congregación. Simplemente vamos, adoramos y nos volvemos a casa. Y algo que es y se llama empatía
lo hemos perdido. Usted se preguntará, pero la empatía, ¿qué es la empatía? La empatía es un signo inequívoco de un corazón que está lleno de amor. Un corazón, cuando está lleno de amor, es empático, se pone en el lugar del otro. Y estas personas que reprendían a Bartimeo no se ponían en el lugar de él, no eran capaces de ver su sufrimiento, era algo que estorbaba en el camino, algo que manchaba el paisaje, algo que no era agradable a la vista. Y ellos, en vez de ponerse en el lugar de él, en vez de levantarlo ellos y llevárselo al maestro, le reprendían. Eso es falta de visión, es falta de tener el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es amor. Ya lo dice la Biblia, el que ama es hijo de Dios, y el que dice ser hijo de Dios y no ama es un mentiroso, es un cínico. Y un signo inequívoco de que tu corazón está lleno de amor es que tú te conviertes en una persona empática, te pones en el dolor ajeno, en el lugar de aquel que está sufriendo. La historia la sabemos, era tanto el alboroto que tenía este hombre que llamó la atención de nuestro maestro, y él, como todo lo cambia, como todo lo transforma a nuestro favor, le hizo una pregunta que a los ojos de cualquiera de nosotros puede ser hasta ridícula, porque si una persona que no ve, evidentemente lo que quiere es recuperar la vista, ¿no? Sin embargo, la Escritura nos enseña que Jesús llamó a este hombre, y este hombre hizo algo que me llama mucho la atención y que la Biblia lo registra. Y si la Biblia lo registra es porque significa algo. Dice la palabra que cuando Jesús lo llamó, el ciego Bartimeo arrojó su capa y fue al encuentro de Jesús. ¿Qué significará eso, hermanos? Desde muy niño, este trozo de la Escritura me llamó tanto la atención hasta el día de hoy, y el Espíritu Santo siempre de alguna u otra forma me ha hecho sentir que cuando Bartimeo tiró la capa antes de ir al encuentro con Jesús, significa que nosotros debemos dejar cosas antes de ir al encuentro de nuestro Salvador. He leído algunas interpretaciones, me he empapado mucho del tema, y esa capa significa muchas cosas. Algunos teólogos importantes dicen que esa capa significa todo lo que Bartimeo tenía, que era lo único que tenía, una capa andrajosa, sucia, tal vez rota, pero lo poco que tenía, lo nada que tenía, lo arrojó antes de ir al encuentro con Jesús, lo que significa que nosotros debemos despojarnos de todo para ir al encuentro del Nazareno, lo cual tiene cierta lógica, pero desde siempre he tenido esa sensación que me da el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, de que una de las cosas principales de lo que significa tirar la capa antes de ir al encuentro de Jesús es que nosotros debemos tirar nuestro orgullo. Una persona, por muy pobre que sea, siempre tiene orgullo. Era una capa. La capa la usan los reyes y este mendigo la tenía. Sin duda no era una capa real, por supuesto, pero tipifica el orgullo de la persona. Significa que, como les dije, este hombre no tenía ninguna esperanza y lo poco, nada que tenía, lo botó, lo rechazó para llegar a Jesús. Es lo que nos hace falta a nosotros, acercarnos a Jesús, tirar nuestra capa del orgullo, reconocer que nos equivocamos, que a veces obramos mal, que nos falta empatía, que nos falta amor, que no somos los sabios y los perfectos que tratamos de dar a entender a los demás, y que nos convencemos a nosotros mismos, hermanos, que estamos llenos de capacidades, que somos muy buenos cristianos. Para que el Señor pueda resolver ese imposible, tú tienes que hacer algo, es tirar la capa del orgullo. Y el final de esto es maravilloso. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Sabiendo la necesidad, ¿acaso no era obvio?
¿Acaso no era obvio que este ciego lo único que quería era recuperar la vista? Sin embargo, mi Jesús le pregunta, porque a Jesús le encanta que nosotros vocalicemos, que nosotros pidamos, que clamemos, que gimamos. Porque tirar la capa del orgullo, cuando tú ya no tienes orgullo, ya no te importa clamar, ya no te importa tirarte a tierra, a llorar, a derramarte ante la presencia del Señor. Es eso lo que nos falta, derramarnos delante de la presencia del Señor. Y mientras tengamos orgullo, nunca vamos a derretirnos en la presencia del Señor. Y Él quiere que lleguemos humillados, humildes ante su presencia, y tal vez nuestro problema, que es imposible para nosotros, Jesús lo puede solucionar. La historia la sabemos. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Tal vez a través de este humilde mensaje, de este humilde podcast que va a dar vueltas por ahí, el Señor te está preguntando en esta noche o en este día, ¿qué quieres que te haga? Quiero recuperar la vista, le dijo obviamente Bartimeo. Y Jesús le dijo, vete, levántate, porque tu fe te ha salvado. Y al instante recuperó la vista. Tal vez hemos dado vueltas en círculos muchos años en el Evangelio y no hemos dado con la tecla con la cual dio este hombre, tirar la capa del orgullo para ir a Jesús, y tu problema se va a solucionar. La historia sigue y tiene un final maravilloso. ¿Cómo pasamos, hermanos, de una condición de tojoy, de desesperanza, de desolación, de angustia extrema, a una situación de felicidad? Porque la palabra dice que él, Bartimeo, ya no estaba tirado en el camino, sino que él seguía a Jesús. Hay una diferencia sustancial entre los estados de ánimo y los estados espiritual en los cuales Jesús tiene que ver el antes y el después. Bartimeo, tojoy, desdichado, encorvado, desgraciado. Ahora tenemos un Bartimeo que ve, un Bartimeo que ya no está tirado en el camino pidiendo limosna, sino que el camino Él lo recorre tras Jesús. Ese es un mensaje potente para este día, ¿no? Tirar la capa del orgullo y caminar el camino que Jesús nos trazó. Es de esperar que les haya gustado esta prédica, que me di el tiempo de poder explicar lo que el Espíritu Santo puso en mí. Tiremos la capa, hermanos, tiremos la capa del orgullo, tiremos la capa de la soberbia para que Jesús resuelva nuestro problema. Cuando escuchemos el nombre de Jesús, pongámonos tensos, alertas, porque cuando Jesús pasa por un lugar, Él lo puede transformar todo, pero tú tienes que pedir y clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y todos tus problemas son nada delante del poder, la gloria y la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y prontamente nos estamos escuchando en otro podcast de prédicas completas. Bendiciones.